Noches amigos, les saluda Ramón Chumán Rojas. Esta noche quiero compartir con ustedes el producto de mi investigación que tengo sobre un aspecto controvertido en la tributación y particularmente en el procedimiento para determinar el impuesto a la renta de las empresas. ¿Qué es lo que ha originado esta preocupación? Que a partir de enero del año 2018 entrará en vigencia la NIF 15, que sustituye a la NIC 18, normas de contabilidad que regulan el procedimiento contable para registrar los ingresos devengados de un determinado periodo económico, indudablemente para efectos de la contabilidad. ¿Y por qué la preocupación tributaria si la ley del impuesto a la renta no ha sido modificada? Bien amigos, para tratar este tema tenemos que distinguir entre un antes y después del año 1998 sobre los procedimientos para determinar el impuesto a la renta empresarial. ¿Qué ocurría hasta 1998 o hasta antes de 1998? Que los operadores del derecho tributario, los tributaristas que daban asistencia tributaria a las empresas, fundamentaban la interpretación de normas para determinar los valores tributarios, para encontrar la base imponible para el impuesto a la renta en la doctrina jurídica tributaria, sin mencionar la doctrina contable. Pero a partir de 1998 comienza la sorpresa en el gremio de tributaristas cuando tanto la administración tributaria como el Tribunal Fiscal comenzaron a fundamentar sus pronunciamientos en normas internacionales de contabilidad. ¿Qué cosa es lo que ocurrió? Bueno, a partir de 1998 comenzó a tener vigencia el artículo 223 de la Ley General de Sociedades, que señala que los estados financieros que preparan las empresas para entregar a sus directorios y a las juntas generales de accionistas o de socios deben estar preparados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país. Y el Consejo Normativo de Contabilidad, que es el órgano que debe aprobar normas contables, sin embargo en el Perú no las aprueba, sino oficializa normas internacionales, se pronunció en una de sus resoluciones indicando que en el Perú los principios de contabilidad generalmente aceptados son las normas internacionales de contabilidad y posteriormente las normas internacionales de información financiera, que incluyen también las normas internacionales de contabilidad. Entonces, ocurre que cuando comienzan a analizar el concepto del devengado para reconocer ingresos gravados con el impuesto a la renta en cada ejercicio gravable, consideran que en la ley del impuesto a la renta no hay concepto de devengo, solamente el artículo 57 señala que las rentas y los gastos que se declaran en cada ejercicio gravable son las rentas devengadas en el ejercicio gravable. Entonces, comienza la discusión doctrinaria con respecto a cómo considerar un ingreso devengado. Si no hay el concepto del devengado en la ley de impuesto a la renta, y los operadores del derecho comienzan a acudir a la norma contable. Dice, como no hay concepto de devengado en la ley del impuesto a la renta, vamos a reconocer como devengado para el impuesto a la renta el concepto del devengado contable. Y comienza la discusión si las normas contables son normas legales, son fuentes del derecho tributario, y finalmente, no obstante que desde hace muchos años
Para reconocer ingresos de vengado, el Tribunal Fiscal y la Administración Tributaria fundamentan su posición en las 5 condiciones del párrafo 14 de la NIC 18 para venta de bienes y el párrafo 20 para el caso de los servicios. La preocupación del gremio es qué va a pasar a partir del 2018 cuando la NIC 18 deje de tener vigencia, porque va a ser sustituida por la NIF 15, ¿no? Aparentemente con un nuevo concepto del devengado, que también es materia del análisis por parte de los investigadores de la doctrina contable, y resulta que esa preocupación actualmente existe. Entonces, surge pues la preocupación para poder investigar este tema y poder presentar algunos alcances de la manera como debemos entender la NIF 15 y en su caso cómo debemos aplicarla a la determinación del impuesto a la renta o no debemos aplicarla a la determinación del impuesto a la renta. En tanto, la ley del impuesto a la renta no ha sido modificada. Entonces, el tema a partir del año 2018 va a ser que los operadores del derecho van a tener que definir si van a seguir fundamentando el concepto del devengado para el reconocimiento de ingresos en normas contables o simplemente a través de una interpretación que permita entender el significado del devengo para la ley del impuesto a la renta, teniendo en cuenta lo que significa una base imponible para calcular el impuesto, es decir, lo que significa una renta real. Para llegar al fondo del tema de lo que quiero comentarles en estas investigaciones que permanentemente hacemos, vamos a tratar algunos temas contables y arribamos al tema de la norma internacional de información financiera número 15 y si va a tener o no va a tener implicancia tributaria a partir del año 2018 desde nuestros fundamentos de investigación que les presentamos para su consideración. Entonces, los temas que vamos a tratar son la contabilidad y su relación con la tributación, el principio, concepto o criterio del devengado, que son los términos que vienen utilizando los doctrinarios cuando hacen referencia al devengo y también los operadores de derecho y el gremio de tributaristas. Y finalmente, analizar si va a existir o no va a existir desde nuestra perspectiva alguna implicancia tributaria la aplicación de la norma internacional de información financiera 15 a partir del año 2018. Muy bien, vamos entonces a tratar el primer tema, la contabilidad y su relación con la tributación. Bueno, sin duda, primero que nada, debemos definir qué cosa es contabilidad, ¿no? Ahí está la NIF 15. Y la contabilidad no es otra cosa que una ciencia que informa los efectos de las variaciones patrimoniales de las empresas como consecuencia de los hechos empresariales que ocurren en periodos económicos utilizando instrumentos y procedimientos técnicos denominados libros, registros, documentos y normas para la anotación y preparación de información financiera. Entonces, en el tema contable sabemos que hay usuarios de esta información, en las que se encuentran los inversionistas, los socios, los accionistas, los proveedores, los clientes y también el Estado. Pero tiene una preocupación de observar qué resultados tienen los hechos empresariales que generan la variación patrimonial inicial. O sea, la ciencia contable tiene el objetivo de informar la situación económica de las empresas, ¿no? Y entonces, esta actividad contable que tiene que ver con derechos y obligaciones de las partes que intervienen en la actividad empresarial, está regulada su actividad en el derecho comercial, en el derecho societario y en el derecho contable.
En el derecho comercial, desde 1902, en el Código de Comercio, cuando nos dice que los comerciantes están obligados a llevar libro de contabilidad. En la ley de sociedades, si el artículo 223 nos dice que los estados financieros deben estar preparados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, significa que está implícito la existencia de libros y registros contables, porque la preparación de los estados financieros fluye de los libros principales de contabilidad. Y ahí tenemos también los libros de contabilidad obligados por la ley de sociedades. Y en el derecho contable, la ley del Sistema Nacional de Contabilidad también señala, ¿no?, la obligación de las empresas de llevar la contabilidad con las normas que oficializa el Consejo Normativo de Contabilidad. Precisamente este Consejo Normativo ha aprobado y está vigente un Plan Contable General Empresarial, que es el Plan Contable, reconocido también como el Sistema de Contabilidad de las Empresas en el Perú, que tiene como objetivo la acumulación de la información sobre los hechos económicos de las empresas de acuerdo a su estructura de códigos, ¿no?, y que cumpla con el modelo contable oficial en el Perú, que comprende las normas internacionales de información financiera, ¿no? El Consejo Normativo, de acuerdo a la ley del Sistema Nacional de Contabilidad, realmente no cumple su función, porque la función del Consejo Normativo es aprobar normas, no oficializar normas. Ahí tenemos ya, digamos, un problema de cuál es la interpretación oficial de las normas internacionales de contabilidad que no han sido preparadas en el Perú. Tenemos que buscar a los autores de estas normas en el extranjero para poder entender qué es lo que quiere los que preparan las normas internacionales, con la finalidad de poder interpretar esas normas internacionales, porque en el Perú no tenemos normas contables peruanas. No, es uno de los problemas de la contabilidad en el Perú. Entonces, hasta esta parte, ¿qué cosa es lo que podemos observar? Lo que podemos observar es que la contabilidad está regulada a través de la legislación peruana para efecto de salvaguardar los intereses de las personas que intervienen en la actividad empresarial. Uno de ellos es el Estado. Por lo tanto, si yo ya tengo regulación legal, comercial y societaria de los libros de contabilidad, no se explica por qué la administración tributaria también tiene que establecer regulación de libros y registros contables si yo ya los tengo regulados legalmente por el derecho comercial, el derecho societario y el derecho contable. Pero lamentablemente lo tenemos así, que ha generado una confusión en el gremio de contadores. Y pareciera como que en el Perú la contabilidad está tributarizada, porque los contadores más trabajan para la administración tributaria que para las empresas. Entonces, este es un tema que indudablemente no solamente debe preocupar a la parte estrictamente tributaria, sino también al aspecto de los que representan a la contabilidad en el Perú. Entonces, desde mi punto de vista, no necesitamos regulación tributaria para que exista la obligación de llevar los libros y registros contables, porque ya los tenemos en el derecho contable societario y en el derecho comercial. Sin embargo, ¿cómo tenemos que entender esta regulación de libros y registros contables por la SUNAT? Tenemos que entenderlo en un primer momento, ¿no?, en el sentido de que los libros y registros contables resultan siendo, pues, instrumentos de control para la tributación. Para ello no requiero que la administración tributaria me lo regule, porque ya están regulados, como he señalado, en el derecho contable, en el derecho societario y en el derecho comercial. Sin embargo, veamos cómo están estos libros en nuestra legislación, ¿no? Los encontramos primero en la ley del impuesto a la renta, ¿no? Dice el artículo 65 que de acuerdo al tamaño de la empresa, una empresa está obligada a llevar solamente registro de ventas y registro de compras, y lo demás no está obligado. Oiga, no está obligado para la tributación, pero sí obligado, pues, para la ley comercial y para la ley contable y para la ley societaria. Entonces, a veces genera un problema en las empresas y los contadores. Dice, como somos una pequeña empresa, solamente registro de ventas y registro de compras y diario simplificado. Y nada más porque la ley del impuesto a la renta no me obliga más. Sí, señor, pero
el derecho societario sí me obliga a llevar todos los libros para efectos de información contable, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, ¿no?, a través de los libros de contabilidad no se determina impuesto a la renta. O sea, resulta siendo solamente controlar, ¿no?, la determinación del impuesto a la renta, porque en la contabilidad están los hechos empresariales que tienen relevancia tributaria para poder determinar el impuesto. La administración tributaria es un registro de ventas, un registro de ventas, un registro de anticipo de ventas, un registro de gastos. Entonces, no sirve para la contabilidad. Actualmente, las empresas no tienen registro de ventas ni registro de compra para la contabilidad. Yo siempre les sugiero a los amigos de las empresas que asesoramos que deben llevar un registro de ventas para la contabilidad, que inclusive hasta deben legalizarlo, ¿no? Porque el registro de ventas y compras que me obliga la ley del impuesto a las ventas es solamente para controlar el impuesto a las ventas, ¿no? Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque el hecho de que para efectos tributarios no estoy obligado a llevar registro de costos no significa que no debo tener un registro de costos para efectos contables, porque entonces, ¿cómo yo defino el costo de un servicio de transportes, por ejemplo? Entonces comenzamos un poco este tipo de problemática, ¿no? En el Código Tributario, los libros de contabilidad solamente están ahí cuando nos dice que la Administración Tributaria, en su procedimiento de fiscalización, ¿no?, nos solicita que presentemos o que exhibamos los libros y registros contables, porque a través de estos registros la Administración Tributaria va a determinar el impuesto a la renta y va a comparar con la determinación que hizo el contribuyente y puede ver, digamos, si es que hay diferencias o no, y entonces podría generarse la controversia y se inicia un procedimiento contencioso, ¿no? Claro, la preocupación, digamos, la preocupación que debe tener un gremio de contadores es cuando dice el Código Tributario en su artículo 87, numeral 4, que los administrados, los contribuyentes, las empresas, están obligados a llevar los libros de contabilidad u otros libros y registros exigidos por las leyes, reglamentos o por la resolución de SUNAT, registrando las actividades u operaciones que se vinculen con la tributación, conforme a las normas pertinentes. O sea, con estas normas del Código Tributario, ¿qué debo entender? Me está diciendo que para efectos tributarios yo debo registrar la contabilidad de acuerdo a las normas contables para que tenga aceptación tributaria. ¿Qué pasa si no lo hago? De repente podría la Administración Tributaria decir que no he cumplido mi obligación del numeral 4 del artículo 87 del Código Tributario. Sin embargo, este tipo de infracción tributaria, entre comillas, no está tipificada como infracción, por lo tanto no hay sanción, ¿no? Y no tiene objeto, digamos, que haya un problema de error contable, porque el error contable no tiene ninguna incidencia tributaria para determinar el impuesto a la renta de las empresas, ¿no? Ahora bien, ¿qué otra cosa ocurre en la contabilidad? Tenemos los libros, pero en los libros, ¿qué hacemos? Anotamos los hechos empresariales. Y esta anotación tiene valor legal para poder presentarlos como prueba en alguna fundamentación de una posición tributaria de la empresa en un procedimiento de fiscalización. Por supuesto que sí. Ya hay incluso hasta pronunciamientos de la propia Administración Tributaria, por ejemplo, cuando el artículo 24 de la Ley del Impuesto a la Renta, en el inciso F, nos dice que los préstamos que se otorgan a los accionistas califican como dividendos para el impuesto a la renta, ¿no? Y entonces el tema es, ¿qué pasa si una empresa le ha otorgado un préstamo a los accionistas y en su patrimonio no tienen utilidades y no tienen pérdidas? Entonces, ¿cómo entender que ese préstamo es un dividendo? La propia Administración Tributaria ha señalado que el préstamo otorgado a los accionistas solamente califican como dividendos o distribución de utilidades cuando la empresa tiene utilidades. Si no tiene utilidades, entonces ese préstamo no califica como dividendos, ¿ya?
Entonces, la notación en la contabilidad me sirve como prueba para poder plantear una posición en la cual me oponga a una supuesta omisión en el pago de un impuesto porque la administración tributaria está aplicando la legislación sin haber verificado en la contabilidad, en la anotación, en los libros de contabilidad, la realidad de los hechos. Este propio informe de la SUNAT me está diciendo que no, porque este tema que dice el artículo 24, inciso F, que es dividendo el préstamo que se da a un accionista, solamente es posible que se pueda reconocer como tal en la medida que el préstamo otorgado al accionista está, digamos, en las utilidades que la empresa aún no ha distribuido. Pero si la empresa tiene pérdidas, entonces en ningún caso un préstamo a un accionista puede calificar como dividendo, ¿no? Muy bien, ahora, la anotación contable es un requisito para determinar el impuesto a la renta. Bueno, los pronunciamientos del Tribunal Fiscal, ¿no?, se ha señalado que no hay norma legal que vincule el resultado contable con el resultado tributario. Durante muchísimos años se daba una interpretación no correcta al artículo 33 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, cuando el reglamentador de la Ley del Impuesto a la Renta decía que la contabilización de las operaciones con normas contables puede generar diferencias temporales o permanentes en relación a la aplicación de normas tributarias. Y entonces, muchos tributaristas y operadores del derecho interpretaron de que con esa norma reglamentaria no había la obligación de anotar los ingresos y los gastos en la contabilidad para que tengan reconocimiento tributario. Sin embargo, si revisamos el artículo 20 de la ley, el artículo 3 de la ley, el artículo 37 de la ley, vamos a observar que la determinación del ingreso tributario, del costo tributario y del gasto tributario está regulado en la Ley del Impuesto a la Renta, y en ninguna parte de esa regulación señala que para que se reconozca el ingreso tributario, el costo tributario, el gasto tributario, debe estar en la contabilidad. La doctrina europea, ¿no?, define a este tipo de impuesto a la renta como impuesto a la renta sobre balances independientes. Es decir, una cosa es el resultado contable y otra cosa es el resultado tributario. El resultado contable es determinado con la aplicación de normas contables y el resultado tributario es determinado con la aplicación de normas tributarias que están en la legislación del impuesto a la renta. Sin embargo, conforme lo señala el artículo 33 del reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta, podría haber obligación legal de la anotación en la contabilidad para el reconocimiento tributario. Y efectivamente, revisando el reglamento de la ley, el artículo 22 señala que para que se reconozca tributariamente la depreciación de los bienes muebles, esta depreciación debe estar registrada en la contabilidad. Del mismo modo, la provisión para cobranza dudosa, el artículo 37 de la ley y el artículo 21 del reglamento, y el artículo 61 de la ley con respecto a operaciones en moneda extranjera. Entonces, esas son las tres obligaciones de anotación contable que están reguladas en la Ley del Impuesto a la Renta. Los demás ingresos y costos y gastos no hay obligación para efectos tributarios de que estén anotados en los libros de contabilidad. Ahora, ¿con qué anotamos en los libros de contabilidad los hechos empresariales? Con lo que en la contabilidad se conoce con el nombre de la documentación contable. Entonces, ¿cómo está la documentación contable en la tributación? Bueno, el artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta me dice que para que reconozca un costo de adquisición, el valor de la adquisición debe estar representado por un comprobante de pago. Para el reconocimiento del gasto, de la misma manera, con un comprobante de pago. En realidad,
Cuando observo estas normas, siento mucha preocupación sobre el particular. ¿Por qué razón? Porque quien ha hecho esta regulación, yo no sé si no sabe que si una empresa compra mercadería para vender, tiene que exigir su comprobante de pago, su factura, ¿no? Entonces, consecuencia de un contrato que tiene que generar la documentación. Si una empresa va a pagar un gasto, tiene que exigir lo que le llaman el comprobante de pago, ¿no? Lo que le llaman, digo, porque no es un comprobante de pago, es un documento que acredita que estoy generando un gasto, o es un documento que acredita una propiedad de un bien, pues lo estoy comprando. No es un comprobante de pago. El comprobante de pago es un documento que acredita que estoy pagando algo, que estoy pagando una obligación. Pero aquí en el Perú le han llamado reglamento, comprobante de pago. Y todo el mundo dice comprobante de pago. Pero realmente, digamos, no es un comprobante de pago. La factura es un documento que acredita la propiedad de un bien adquirido, ¿no? Igualmente, cuando yo tengo que comprar algo que es un gasto, también necesito yo acreditar con un documento que es la factura. Por lo tanto, es necesario que se regule que para que yo acredite el costo tengo que tener la factura. En mi opinión es irrelevante. Toda empresa que compra tiene que tener su factura. Porque tiene que decirme el legislador, tienes que tener tu factura cuando compres. O sea, el legislador está diciendo que el empresario no sabe cuáles son sus derechos cuando compra, que tiene que seguir la factura. Pero bueno, eso es lo que tenemos en el Perú. Tantas cosas que hay que reclamar. Pero no solamente la documentación contable es la factura. La documentación contable es toda la documentación que prueba la realidad de un hecho que yo lo voy a procesar en la contabilidad para poder informarlo. Y no solamente para informarlo, para efectos de decisiones de los usuarios, de los estados financieros, sino para informarlo cuando viene un proceso de fiscalización. ¿Por qué? Porque eso va a probar que realmente existe un ingreso. Esto va a probar que realmente existe un costo. Esto va a probar que realmente existe un gasto. Entonces, toda la documentación contable, que es parte de lo que en las empresas se llama el control interno, son lo que corresponde a la documentación contable, no solamente para efectos estrictamente contables, societarios, civiles, comerciales y, por supuesto, tributarios, ¿no? Muy bien, ocurre que cuando hacemos la anotación en los libros de contabilidad de los hechos empresariales, tenemos que calificar los hechos de acuerdo a unas normas técnicas que, teniendo en cuenta la naturaleza económica de los hechos, esas normas me dicen, estás frente a un activo, a un pasivo, a un ingreso, a un costo o a un gasto. Esas normas son las que ahora están denominadas las normas internacionales de contabilidad o ahora las normas internacionales de información financiera, que son precisamente las que las mencionan los operadores del derecho cuando tienen que fundamentar sus pronunciamientos. La pregunta es, ¿las NIF son normas jurídicas? Bueno, una norma jurídica es una norma que está en una ley. Y si las normas internacionales de información financiera están en el derecho contable, están en una ley. Y por lo tanto son normas jurídicas. En consecuencia, cuando la SUNAT dice, ¿en qué te basas para tomar las normas contables para fundamentar tu posición con respecto al criterio del devengado? En la norma 9ª del título preliminar del Código Tributario. ¿Qué me dice esta norma 9ª? Que supletoriamente se puede utilizar otras normas, ¿no? Otras normas que no estén en el derecho tributario, pero que no, sin que transgredan o desnaturalicen las normas que sí están en el derecho tributario. En consecuencia, sobre esa base, las normas internacionales de información financiera, que son normas legales en el Perú, porque son normas legales contables, societarias y comerciales, bueno, son normas jurídicas y por ese lado puedo yo considerar que son fundamento para poder presentar una posición con respecto a definir, en este caso, el concepto del devengado para ingresos, que también es para los gastos, ¿no? Pero también ha habido la discusión si son fuentes del derecho tributario. Definitivamente no lo son, ¿no? No están en la norma 3ª del título preliminar del Código Tributario. Y también se ha discutido si son fuentes de interpretación de normas tributarias. En este tema, lo que tenemos que tener en cuenta presente es cuál es el significado de una interpretación de una norma tributaria.
sobre todo centrado en una norma tributaria que está relacionada con el impuesto a la renta empresarial, ¿no? ¿Qué es una norma tributaria para determinar el impuesto a la renta empresarial? Una norma que está dirigida a calificar hechos económicos empresariales. Y por lo tanto, si las normas de contabilidad me pueden ayudar para poder encontrar el verdadero sentido de la norma tributaria para calificar un ingreso, un costo, un gasto, entonces la puedo tomar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que yo persigo cuando tengo que interpretar una norma tributaria, encontrar el sentido de la norma. Y cuando hablamos de normas tributarias empresariales, entonces puedo acudir a la norma contable, si me ayuda para poder encontrar el verdadero sentido de la norma que debo aplicar. Pero si son fuentes para definir conceptos tributarios, en mi opinión, no. ¿No? Porque las normas contables, los conceptos contables son para información financiera y los conceptos tributarios son para determinar obligaciones tributarias. En consecuencia, la naturaleza económica de los conceptos contables no son diferentes a la naturaleza económica de los conceptos tributarios, ¿no? Entonces, no pueden tomarse las normas contables en sustitución de la inexistencia de conceptos tributarios. Yo tengo que ver cómo resuelvo el problema tributario, pero no puedo acudir a la norma contable. Sin embargo, yo puedo acudir a las normas contables para interpretar las normas tributarias, en la medida que, a falta de un concepto tributario, la norma me ayude a interpretar el sentido de la norma que tengo que interpretar para aplicar, en este caso concreto, en el reconocimiento del ingreso, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es? Vamos ya arribando al tema de la NIF 15, ¿no? Porque la NIF 15 es una norma que tiene que ver con el devengado, el ingreso devengado. Y ocurre que cuando leo bastante doctrina jurídica tributaria, leo jurisprudencia fiscal, leo informe de la SUNAT, no encuentro el término principio, pero sí, en algunos casos, concepto o criterio del devengado. Entonces, vamos definiendo, pues, el devengado como principio. ¿El devengado es un principio, es un concepto o un criterio? Entonces, revisemos primero. Es un principio. Fíjense, amigos, desde hace muchísimos años, ya en el mundo no se habla de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y eso es un aspecto realmente, digamos, lamentable, ¿no? Porque toda ciencia tiene un principio y la contabilidad como ciencia tiene sus principios de contabilidad generalmente aceptados. Hay algunas veces que escucho decir a los gurús de las normas internacionales de información financiera que las normas internacionales de información financiera ya no hablan de principios de contabilidad. Señor, el hecho de que no hablen de principios de contabilidad no significa que no existan principios en la contabilidad. Por supuesto que hay principios si no es ciencia contable. Y el principio del devengado en la doctrina contable nos habla de que este principio significa que las variaciones patrimoniales por efecto de los hechos empresariales para determinar resultado contable son los que corresponden a un periodo, sin tener en cuenta si se han cobrado o pagado durante dicho periodo. Es decir, el principio del devengado en la contabilidad como principio contable hace referencia al reconocimiento de un ingreso y de un gasto que haya ocurrido en un periodo sin tener en cuenta si se han cobrado o se han pagado. Es decir, está relacionado con los efectos de los actos contractuales, ¿no? O hay un ingreso o hay un gasto. Pero cuando vamos a las normas internacionales de información financiera, ¿qué encontramos? Que en el marco conceptual, cuando habla el marco conceptual del devengado, incorpora como devengado no solamente aspectos que debo tener en cuenta para reconocer ingresos y gastos, sino también activos y pasivos. Pero como estamos analizando el tema de la renta tributaria, que tiene que ver con ingresos y gastos, entonces vamos a ver qué nos dice el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera sobre el concepto contable. Entonces, en el párrafo 447 de este marco conceptual, las normas internacionales de información financiera me dice que
hay devengo en el ingreso cuando ha surgido un incremento en los beneficios económicos futuros relacionados con un incremento en los activos o un decremento en los pasivos. Y además, el importe del ingreso puede ser medido con fiabilidad. Es decir, hay dos temas concretos, digamos, para poder reconocer un ingreso devengado, ¿no? Que haya ocurrido un hecho en la cual me genera el derecho, digamos, al ingreso, ¿no? Y que ese ingreso pueda ser medido con fiabilidad, es decir, que tenga un valor para efecto de registrarlo en la contabilidad, ¿no? Y en la tributación, como he venido mencionando, no hay concepto expreso en la ley del impuesto a la renta. Toda la investigación que hice en la ley de impuesto a la renta es para poder ver si puedo demostrar que el concepto del devengo en la ley de impuesto a la renta está implícito en la legislación. Y mi resultado es que está implícito en la legislación. ¿Y cómo puedo sustentar que está implícito en la legislación el devengo de ingresos y de gastos? ¿Por qué? Porque para determinar el impuesto a la renta, yo debo determinar primero la base imponible. Y la base imponible para determinar un impuesto debe ser una base real. Porque el impuesto es el valor de un dinero obligado del contribuyente a favor del Estado. Por lo tanto, para que haya base imponible, tiene que haber valores reales. En consecuencia, esta renta neta imponible, que me hace referencia a la ley del impuesto a la renta, debo entenderla como que es una renta real, o cobrada o por cobrar, pero real. En consecuencia, el ingreso que yo considere para determinarla tiene que ser el ingreso real, es decir, el ingreso que me corresponde. Ahí radica el devengo. Y el gasto que deduzco para poder determinar esa renta real es el gasto que realmente me ha generado la determinación de ese ingreso. Por lo tanto, yo no puedo decir, voy a deducir un gasto que de pronto no va a ser gasto. No, es imposible. El gasto es gasto para determinar la renta real. En consecuencia, para determinar la renta real, debo tener ingreso real, que es un ingreso devengado, un gasto real, que es un gasto devengado, y voy a determinar la renta real. En consecuencia, yo no necesito el concepto del devengado expreso en la ley de impuestos a la renta porque está implícito. Sin embargo, esto es un trabajo de investigación y tenemos que pensar que la legislación es para el contribuyente que tiene muchas actividades que realiza, digamos, en la vida diaria, y por lo tanto el Estado está en la obligación de otorgar seguridad jurídica a las empresas, y en consecuencia sí es importante para las empresas que haya un concepto de devengado expreso en la ley del impuesto a la renta. No es suficiente que esté implícito para poder fundamentarlo y generar la controversia cuando la administración tributaria o el tribunal fiscal señale que no ese es el devengo porque no está expreso en la legislación. Bueno, pues para dar seguridad jurídica a las empresas en tributación, en el impuesto a la renta, debe estar ahí el concepto de expreso. Pero mire lo que dice la SUNAT en un informe 149 de 2010, dice, para definir el concepto del devengado, deberá tenerse en cuenta las normas contables sobre la materia. Eso está mal, pues, porque yo no puedo ir a la norma contable que es un devengo para información, para traerlo a la tributación, que es un devengo para determinar una obligación, ¿no? Y además, cuando he leído muchas obras de doctrina jurídica tributaria, escucho que los doctrinarios hablan de criterio del devengado. Y en mi opinión, el devengado no es un criterio, porque el criterio significa un juicio o un discernimiento sobre una cosa. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo y hablemos, digamos, los términos tal cual corresponden a su significado. O estamos en un concepto del devengo para el procedimiento de determinar una obligación, o el principio del devengo que es solamente para los efectos de la contabilidad, mis queridos amigos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo durante todos estos años y que a partir del año 2018 ya estos informes ya no van a tener, digamos, una aplicación efectiva? Que tanto el Tribunal Fiscal como
la SUNAT han estado señalando que para reconocer el ingreso por una venta se debe cumplir las 5 condiciones del párrafo 14 de la NIC 18. Entonces, aquí quiero hacer una referencia muy clara de la NIC 18 porque hay muchos contadores, doctrinarios, investigadores de las normas internacionales de información financiera que están pensando que la NIF 15, ¿no?, modifica a la NIF 18. Y vamos a demostrar que la NIF 15 no está modificando a la NIF 18. Si se quiere, la está perfeccionando, pero no la está modificando. Porque el devengo para ingresos con la NIF 15 no ha cambiado con relación al devengo que muestra el párrafo 14 de la NIC 18, ¿no? Este tema de que para que haya un ingreso por una venta se requiere que la entidad haya transferido al comprador los riesgos y beneficios de tipo significativo derivado de la propiedad de los bienes, no ha variado con la NIC 15. Que la entidad no conserve para sí ninguna implicación en la gestión y control efectivo sobre los mismos, no ha variado con la NIC 15. El importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad, no ha variado con la NIC 15. Que sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción, no ha variado con la NIF 15. Los costos incurridos o por incurrir en relación con la transacción puedan ser medidos con fiabilidad, no ha variado con la NIF 15, amigos, y lo vamos a demostrar en la parte ya final de esta exposición, ¿no? En el caso de los servicios igual, el importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad. Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción. El grado de realización de la transacción al final del periodo pueda medirse con fiabilidad. Y los costos incurridos o por incurrir sean medidos con fiabilidad. No ha variado con la NIF 15, que sigue reconociendo el devengo para la venta de bienes y la prestación de servicios, no en la misma forma de la NIF 18, pero a través de una metodología diferente y a través de un procedimiento diferente, que lo vamos a mostrar, ¿no? Porque quiero solamente hacer una referencia en el caso de los servicios. Fíjense, amigos, el caso, digamos, de los servicios que presta una clínica, ¿no?, a un paciente. Los servicios que presta una clínica a un paciente son de diferente naturaleza. Primero, que le alquila la habitación, y ese es un servicio. Segundo, que le da una atención de análisis clínicos, ese es otro servicio. Tercero, le da la atención del servicio médico con la intervención quirúrgica, ese es otro servicio, ¿no? Bueno, y de repente, pues, algún otro servicio adicional. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando la clínica cobra, si es que es un paciente de una empresa, solamente le emite una factura por los servicios y le detalla todos los servicios que le ha dado. El tema es, ¿qué pasa, por ejemplo, con un paciente que ingresó digamos, el 15 de diciembre de un año y le dan de alta el 15 de enero, estuvo un mes? Entonces, el alquiler de la habitación hasta el 31 de diciembre, ese es un ingreso de ese periodo, y por lo tanto tiene que registrar el ingreso porque ya se devengó por el alquiler solo de la habitación, y toda la atención médica que le han dado hasta el 31 de diciembre, eso tiene que facturarse porque ese ingreso ya se devengó. Los otros servicios que le van a dar a partir del 1 de enero son otros servicios que van a seguir devengando. Probablemente hay quienes piensan de que con la NIF 18 se tenía que esperar que se le dé de alta al paciente para recién facturarle. Y con la NIF 15 ya no, hay que facturarle tan luego se le dé el servicio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pues de pronto aquí no ha variado nada, simplemente está diciendo, oye, contador, contabiliza bien pues tus operaciones. No me está diciendo que está cambiando, en realidad debió ser siempre así. Entonces, eso es lo que pasa con la NIF 15, ¿no? Que me está mejorando el procedimiento y la metodología, ¿ya? Y finalmente, ¿va a haber implicancia tributaria de la NIF 15 a partir del año 2018? Bueno, revisemos pues un poquito la NIF 15, ¿no? ¿Qué es lo que nos presenta la NIF 15, ¿no? Aquí
quiero conversarle de los aspectos solamente relevantes de esta norma internacional de información financiera. Fíjese, la NIF 15 nos presenta lo que ha denominado en el primer párrafo un principio básico. ¿Y qué me dice este principio básico de la NIF 15? Me dice, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias para representar la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los clientes por un importe que refleje la contraprestación a que la entidad espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios. Es un principio general, ¿no? ¿Qué me dice? Estate atento, pues, cuando termina de transferir un bien y cuando termina de prestar un servicio para que reconozcas un ingreso devengado por ese servicio. ¿Por qué razón? Porque, amigos, en el mundo globalizado se están presentando pues una serie de situaciones, digamos, de negocios, ¿no? En la que los contadores en particular, ¿no? O en general, ¿no? Y los operadores del derecho en particular, la particularidad sería la particularidad tributaria, tienen que tomar debida nota para poder ver cómo van a manejar el devengo de ingresos a partir del año 2018. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios que me dice la NIF 15 que debo considerar para contabilizar ingresos? Me da 5 criterios. Dice, primero, que las partes hayan aprobado en el contrato, que puede ser escrito, o puede ser oral, o puede ser implícito en la práctica comercial, se comprometan a cumplir con sus respectivas obligaciones. Aquí va surgiendo el tema de, ¿no? La obligación de desempeño, porque en el mundo globalizado, ¿no? Las empresas celebran un solo contrato, pero en ese contrato hay diversas obligaciones. Entonces, la tarea para aplicar la NIF 15 es identificar las diversas obligaciones que se tienen con respecto al servicio que se presta, con la finalidad de reconocerlos en el momento que ese servicio se ha devengado, es decir, que ese servicio se ha cumplido. El segundo criterio, que la empresa pueda identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes y servicios a transferir. Es decir, ¿no? Hasta qué momento te estoy dando el bien o el servicio que me corresponde el derecho a que tú me lo reconozcas. Esto significa la identificación de las obligaciones de desempeño, ¿no? El tercer criterio, que la empresa pueda identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes y servicios a transferir. Es decir, ¿en qué momento del servicio que te voy a dar me vas a reconocer que ya tienes que pagarme? ¿No? El tercer criterio de esta NIF 15. El cuarto criterio, que el contrato debe tener un fundamento comercial. Es una expresión genérica, porque le decía que en el mundo globalizado la actividad comercial es muy especial, es muy particular, ¿no? Antes de la globalización, amigos, no había pues la tarjeta bonos, acumula kilómetros, ¿no? Y todas esas cosas, digamos, que el mundo globalizado engaña al cliente para poder, digamos, no fidelizarlo, sino encadenarlo. Esa es la realidad de las cosas, amigos, ¿no? Entonces necesitamos también que por efecto de la NIF 15 desarrollemos una cultura comercial y financiera familiar para que no nos dejemos engañar por el mundo globalizado. Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo en el mundo globalizado y por eso aparece en la NIF 15, ¿no? Y por eso dice, bueno, tiene que tener un fundamento comercial. Es decir, bueno, pues yo te ofrezco esto, si tú aceptas, lo aceptas y si no, simplemente busca a otro proveedor. Y finalmente, ¿qué es probable que la empresa recaude? Bueno, la NIF 15 utiliza un término tributario, ¿no? De recaudación. Debemos entenderlo de cobro, ¿no? Es probable que la empresa cobre la contraprestación que tendrá derecho a cambio de los bienes y servicios que se transferirán al cliente. Es decir, que en el contrato se refleje
todos los requisitos para que la empresa no tenga, digamos, ningún inconveniente para poder cobrar lo que le corresponde por el servicio que ha prestado, por la venta que ha realizado. Algo así como que si la contraprestación prometida en un contrato incluye un importe variable, por ejemplo, entonces una entidad dice estimará el importe, la contraprestación a la cual la entidad tendrá derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente, ¿no? Entonces, ¿y tendrá alguna implicancia esta norma internacional de información financiera con la determinación del impuesto a la renta? ¿No? Punto número 1. A partir del año 2018, la ley del impuesto a la renta no ha sido modificada, para nada. No han incorporado un concepto de devengo para el ingreso. O sea, sigue siendo la misma legislación. El tema es cómo voy a interpretar el devengo tributario del ingreso a partir del año 2018. Si voy a tener en cuenta la NIF 15 o no la voy a tener en cuenta. O ya no voy a fundamentar mi interpretación en normas contables, sino en algunas otras fuentes que podrían permitirme encontrar el verdadero sentido de la norma cuando hablamos de que yo debo declarar un ingreso devengado, que como lo he señalado es un ingreso que tiene que ser de todas maneras real. La discusión de la inexistencia del concepto expreso en la ley del devengado se mantiene. Entonces, a partir del año 2018, los operadores del derecho tributario van a seguir acudiendo a las normas contables para el devengo tributario. Yo creo que ya deben dejar a la norma contable que haga su trabajo para la contabilidad y los tributaristas que hagan su trabajo para tributación, amigos. Y no nos queramos problemas, por favor. Entonces, la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal han fundamentado sus posiciones en la NI 18. Ya no lo van a tener pues a partir del año 2018. ¿Qué va a pasar? No sabemos, pero estemos preparados. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Bueno, pues hay que prepararnos, digamos, investigando, analizando. ¿Saben cómo, amigos? Hay que leer bien la NIF 15, porque el tema es cómo entendemos a la NIF 15, ¿no? Para poder decir a los que piensan que hay un nuevo concepto de devengo contable, para poder fundamentar que no hay un nuevo concepto de devengo contable. Lo que hay es una metodología y un procedimiento para determinar el ingreso devengado que siempre estuvo en la NIC 18, ¿no? ¿En qué norma contable fundamentarán su pronunciamiento los operadores de derecho antes mencionados? No sabemos. La NIF 15 está siendo bien entendida por los profesionales de la contabilidad. Este es un tema que yo considero reto para el gremio de contadores, ¿no? Eso debe preocuparle a los candidatos para el decanato del Colegio de Contadores, la preocupación de la ciencia contable en el Perú, eso debe ser una preocupación, ¿no? Fíjese, de pronto, tal vez alguien me pueda decir, oye, pero ¿para qué tanto problema con la NIF 15? Si ya mi empresa ya no está obligada a presentar los estados financieros a la Superintendencia del Mercado de Valores porque mi empresa no cotiza en bolsa. Entonces, para nosotros no nos interesa la NIF 15. Bueno, de repente no te interese para el tema contable, amigo, pero para el tema tributario no sabemos, ¿no? La NIF 18, ¿no? El Tribunal Fiscal y la Administración Tributaria la ha considerado para sustentar devengo de ingresos para todas las empresas, coticen o no coticen en bolsa. Entonces resulta que ahora tenemos un problema, porque la NIF 15 ya no debe interesarnos mucho para la contabilidad, sino cómo los operadores del derecho la van a utilizar para poder fundamentar un ingreso devengado a partir del año 2018. Fíjense los casos concretos en los que, digamos, estaría operando la NIF 15, ¿no? Y con esto estoy terminando. Por ejemplo, las empresas de telefonía, ¿qué cosa venden? ¿No? Venden servicios de telefonía, pero para dar servicio de telefonía tienen que entregar un celular. Entonces, ¿qué aparece en el contrato de venta de servicios de telefonía? Dice, venta del celular, tanto. Y el servicio de telefonía con tarifa plana, fija, 140 soles mensuales. Entonces, ¿cuánto cuesta el celular?
El celular, el costo de un celular podría costar 300 soles, pero al comprador le dice, bueno, como me vas a solicitar el servicio de telefonía, te voy a vender el celular en 20 soles. Te lo regalo, de un sol. Y eso tiene un costo. Algunos piensan, ¿no?, y contadores de las transnacionales, ¿no?, que la empresa por la NIF 15 debe contabilizar la venta del celular independiente del servicio de telefonía. En mi opinión, con la NIF 15, no. Lo que venden las empresas de telefonía no son celulares, venden servicios de telefonía y el celular es un costo del servicio y por lo tanto no ha variado la contabilización, ni debe variar y debe contabilizarse como venta de servicio que incluye el celular como costo del servicio. Entonces, no nos confundan, por favor, amigos que se consideran a veces que son los gurús, porque bueno, pues trabajan en las grandes empresas transnacionales, digamos, de contabilidad, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el caso de la venta de vehículos en la que se ofrece un servicio de mantenimiento gratuito por 12 meses. Aquí sí. ¿Por qué? Porque para reconocer un ingreso tiene que haber un costo. Entonces, si yo vendo un vehículo, el vehículo tiene un costo. Pero si yo voy a entregar un servicio, ese servicio tiene un costo. Y si tiene ese servicio un costo, entonces ese servicio tiene un ingreso. Por lo tanto, si yo vendo un vehículo por $50,000 y le digo al comprador, te voy a dar 12 meses de mantenimiento gratis, amigos, en el mundo globalizado los negocios no regalan nada. Entonces no, lo que pasa es que te estoy diciendo, te vendo el vehículo en $48,000 y me pagas adelantado los 2,000 soles, que es el ingreso que yo necesito tener para darte el servicio de mantenimiento. Entonces la NIF 15 dice, ahí tienes dos obligaciones de desempeño. Uno, la entrega del bien, y dos, la prestación de servicios. Si tú lo cobras por adelantado, entonces regístralo como un ingreso pagado por anticipado, ¿no? De la misma manera el caso del servicio de transportes aéreos con beneficio de acumulación de kilómetros, ¿no? Todo el mundo piensa, digamos, bueno, yo voy a viajar gratis porque tengo acumulado 38,000 kilómetros. Lo que pasa es que las empresas aéreas de aviación ya nos cobraron los pasajes futuros. No hay, pues, lunch gratis, no hay nada gratis, no hay nada nadie regala nada. Estas grandes empresas no regalan nada. Cada vez que yo pago un pasaje en avión, estoy pagando una parte de mi próximo pasaje. Y me dicen, pues, me engañan, me dicen, no, estás acumulando kilómetros para que después compres un pasaje gratis. No, señor, yo estoy pagando el pasaje que después lo voy a comprar. Entonces la NIF 15 me dice, bueno, cuando tú cobres $100 por un pasaje de ida y vuelta a Lima-Trujillo, entonces no contabilices como venta del servicio $100, sino solamente $90, porque los $10 contabilízalo como un ingreso pagado por adelantado, para que cuando el usuario del servicio de transporte vuelva a comprar un boleto o quiera comprarlo gratis, entre comillas, ahí recién recoges del ingreso pagado por adelantado para en ese momento llevarlo a la venta. Entonces, eso es lo que me está diciendo la NIF 15, cómo tengo que contabilizar. Claro, hay un problema sin ninguna duda, digamos, en esos temas. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estaba haciendo la referencia de la venta del vehículo? Si el comprador del vehículo es una empresa, esa empresa va a recibir la factura por $50,000. Pero, sin embargo, le han dicho, te vamos a dar un servicio de mantenimiento gratis de 2,000. Y lo que pasa es que lo que debe contabilizar como compra de la camioneta, del vehículo, es $48,000. Y los $2,000 es un gasto pagado por adelantado. Entonces, ¿eso cómo va a ocurrir en el tema del gasto? Esto sí es un tema que hay que discutir digamos, en el gremio contable. ¿Y cómo lo va a tomar este movimiento los operadores del derecho para reconocer realmente el ingreso, ¿no?, y el gasto, ¿no? Hay muchos que piensan que como yo facturo 40,000, pero solamente voy a registrar como ventas 48,000, entonces aparentemente en el año 2018 mis ventas van a bajar. Pero no van a bajar porque realmente han bajado en la realidad, sino porque yo hasta el año 2017 estuve registrando una venta por un valor que realmente no era, pues, ¿no? Entonces el tema, pues, es un poquito, ordenémonos, pues, en este mundo globalizado para que informemos con la verdad, ¿no? Reflexión final, amigos. La NIF 15 no ha modificado la NIF 18.
Solo ha establecido una metodología y un procedimiento para su mejor aplicación. El concepto del devengo tributario se encuentra implícito en la ley del impuesto a la renta. Sin embargo, es importante que se incorpore para seguridad jurídica de los contribuyentes empresa. Ese es todo, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Si les gustó, pongan les gustó. Y si no les gustó, pongan también les gustó. Gracias.